Enzima es una proteína que cataliza las reacciones bioquímicas del metabolismo, formada por una gran cantidad de aminoácidos. Los aminoácidos es una molécula orgánica formada por un grupo amino y un grupo carboxilo. Biocatalizador es un catalizador de reacciones bioquímicas de los seres vivos. Se consideran biocatalizadores las enzimas, las hormonas y las vitaminas. Los biocatalizadores son aquellos que aceleran las reacciones dentro de los seres vivos. Estructura que forman algunos aminoácidos no esenciales. Son aminoácidos o cadenas peptídicas que pueden ser reemplazadas y no afectarían en los procesos realizados. Estructurales. Da forma a las enzimas creando su esqueleto. Unión. Consiste en el encuentro de las enzimas con su sustrato. El sustrato es el alimento que se ingiere. Catalizador es el proceso de transformación del sustrato. Tanto el sustrato como las enzimas son liberadas luego del proceso enzimático, es decir, los productos como se observa en la imagen. Centro activo, lugar idóneo donde sucede la unión del sustrato con la enzima. Proceso enzima-sustrato. Uno de ellos es llave-cerradura. Cada enzima es específica, es decir, para cada sustrato existe una enzima que está diseñada estructuralmente para cada uno de ellos. Ajuste inducido es aquella enzima que no es compatible con el sustrato, cambia su composición para adaptarse. Cofactores. Es un apoyo para las enzimas para la aceleración del proceso. Para esto no son proteicos y no poseen carbono. Coenzimas. Ayuda a la enzima en la aceleración del proceso, pero estas son moléculas orgánicas. Energía de activación es la utilizada para la ejecución de procesos metabólicos. Mientras la enzima sea eficiente, el gasto de energía es menor, como se observa en la imagen. Lo azul indica el gasto de energía sin la enzima, mientras que lo rojo señala el gasto de energía con la enzima. Grupo prostético se define como la unión de un cofactor y una coenzima en la enzima. Factores que afectan el proceso, entre ellos la temperatura. Esta, cuando es muy elevada, los átomos empiezan a moverse y a chocar entre sí, hasta que llegan a desnaturalizarse, que es la eliminación de la enzima. La temperatura óptima de trabajo es de 36 grados centígrados. Otro de los factores que afectan el proceso enzimático es el pH. Se define como el nivel de acidez donde la enzima puede trabajar. Cada una tiene un rango específico y fuera de este, la enzima se inactiva o se desnaturaliza. Inhibidores son los que detienen el proceso enzimático. Reversible consiste en la unión de la enzima y el inhibidor, que al separarse, la enzima recupera por completo su actividad. Irreversible. Se distingue en tres casos. El primero, competitivo. El inhibidor no permite la unión entre la enzima y el sustrato. Segundo caso, no competitivo. No hay competencia por unirse al centro activo, pero el primero que se una a la enzima entre el inhibidor y el sustrato producirá un cambio estructural a la enzima para que el otro no pueda unirse. Tercer caso, acompetitivo. Solo uno reaccionará con la enzima. Actividad o inactividad. Una enzima inactiva con ayuda de algún elemento se puede volver activa para la ejecución de los procesos metabólicos. Coenzima. No eran enzima, pero por hidrólisis se volvieron enzima. Hidrólisis se define que es una reacción química entre una molécula de agua y otras moléculas, en la cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de las otras especies químicas. Isoenzima. Enzimas que difieren en la disposición de sus aminoácidos, pero que tienen la misma actividad enzimática. Modulación aleotérica. Hay enzimas que pueden adoptar dos conformaciones interconvertibles, llamadas tensas y relajadas, donde la relajada es la forma más activa porque se une al sustrato con mayor afinidad. Ejemplos de enzimas entre ellos están la oxidorreductasa, que intervienen en las reacciones que producen la respiración y la fermentación. La hidrolasa actúan en reacciones con las grasas y las proteínas.
Carbohidratos, también llamados glúcidos o hidratos de carbono, son biomoléculas más abundantes de la naturaleza. Conectan directamente la energía solar y la energía de enlace químico de los seres vivos. En las plantas se forman durante la fotosíntesis, un proceso bioquímico en que se captura la energía luminosa y se utiliza para impulsar la biosíntesis de moléculas orgánicas con energía abundante a partir de moléculas con poca energía. La mayoría de los hidratos de carbono contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican según la cantidad de azúcar sencillo que contiene. En la imagen se observa la ciclación de los monosacáridos. Funciones de los carbohidratos, entre ellos energética, glucógenos en animales y almidón en vegetales, bacterias y hongos. La glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos, comunes y abundantes. Es el combustible que satisface las demandas energéticas de la mayoría de los organismos. De reserva, almacenado como almidón en vegetales y glucógeno en animales, ambos polisacáridos pueden ser degradados. Compuestos estructurales, como la celulosa en vegetal, bacterias y hongos. La quitina se encuentra en la estructura de los insectos. Son precursores de ciertos lípidos y proteínas y factores vitamínicos como la vitamina C. Señales de reconocimiento. Intervienen complejos de reconocimiento celular en la coagulación y reconocimiento de hormonas. Clasificación de los carbohidratos por estructura química. En los azúcares se encuentran los disacáridos, los monosacáridos, entre otros. Los no azúcares se pueden observar los esteropolisacáridos, entre otros señalados en la imagen. Monosacáridos, azúcares sencillos, son polihidroxi, aldehídos o cetonas. Se denominan aldosas con un grupo funcional aldehído, mientras que con un grupo ceto se les denomina cetosas. Estructura cíclica de los monosacáridos, formados por 4 o más átomos que se encuentran en una estructura cíclica. Que en disolución acuosa se forman los hemiacetales y hemicetales. Los hemiacetales se forman por la reacción de un aldehído con un alcohol y los hemicetales por la reacción de una cetona y el alcohol. Suelen ser reversibles las hemiacetales y hemicetales ordinarios que al reaccionar con el alcohol llegan a su estado original de cetona y aldehído. Son inestables. Los estables tienen de 5 a 6 átomos y reaccionan de forma intermolecular. Ciclación anomérica. Al producirse la ciclación, un carbono se transforma en un nuevo centro quiral, ya que de él parten los otros elementos que forman la estructura. Principales monosacáridos están la glucosa, ribosa y fructosa. Estructura de Haworth. Utiliza un enlace más largo para indicar la estructura, a diferencia de las proyecciones de Fischer. Haworth diseñó una imagen más exacta de cómo está formada la estructura. Estructuras conformacionales, aunque las fórmulas de proyección de Haworth suelen utilizarse para representar la estructura de hidratos de carbono, son una simplificación. El análisis de ángulos de enlace y los análisis de rayos X han demostrado que las fórmulas conformacionales son representaciones más exactas de la estructura de los monosacáridos. Mutorrotación. Es un fenómeno que ocurre en monosacáridos, referido a la rotación que sufre el carbono anomérico al pasar de un carbono a otro. Puede pasar de un enlace de carbono alfa a otro beta, o viceversa. Reducción. La reducción suave del grupo carbonilo de los monosacáridos, aldosa y cetosa, produce alditoles. Alditol: cualquiera de una clase acíclica formalmente derivado de una aldosa por la reducción del grupo funcional carbonilo. Grupo funcional: son moléculas que se anexan a una estructura para formar carbohidratos. Isomerización.
proceso químico mediante el cual una molécula es transformada a otra, que posee los mismos átomos, pero dispuestos de forma distintas. Donde los isómeros están compuestos por dobles enlaces, dos enlaces de carbono. Los monosacáridos se subdividen según el número de átomos que poseen, como por ejemplo la triosa 3 átomos, tetrosa 4 átomos, pentosa 5 átomos, hexosa 6 átomos, hectosa 7 átomos y octosa 8 átomos.